Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. Yeah, I came in with the salt. Whoa. Yeah, I came in with the salt. Bitch, I play red wrong. Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. Yeah, I came. Sin duda, Jeffrey Epstein, Asquerosamente Rico, es uno de los documentales más perturbadores jamás producidos. Detrás del lujo extremo, las mansiones imposibles y las fiestas privadas donde la élite parecía intocable, se escondía una red de poder, dinero y silencio que durante años manipuló sistemas enteros. Este no es solo el colapso de un multimillonario, es la caída de un imperio construido con influencia, cinturas perfectas, secretos y miedo. En los próximos minutos verás cómo el glamour perfecto comenzó a resquebrajarse, revelando una verdad tan oscura que sacudió al mundo entero. Pero antes de ahondar en el abuso y la manipulación, extendemos un agradecimiento especial a los miembros del Club Elite en Minutos por ser el motor que promueve nuestro trabajo. Si quieres ser parte de esta familia, solo dale clic al botón Unirme. Todo comienza con el mismísimo Jeffrey Epstein prestando juramento ante las Cortes de los Estados Unidos. Allí se le formulan las preguntas habituales para un proceso de esta índole, pero en cuanto el fiscal aborda los temas verdaderamente trascendentales, Jeffrey se aferra firmemente a la Quinta Enmienda. Esta ley, ratificada originalmente en 1791, protege a cualquier individuo contra la autoincriminación. Gracias a ella, él puede guardar silencio y negarse a responder interrogantes cruciales que otorgarían pruebas incriminatorias a las autoridades. A pesar de que cada pregunta del fiscal resulta ser mucho más perturbadora que la anterior, Jeffrey mantiene la calma en todo momento. Se ampara repetidamente en su derecho constitucional y la sesión concluye cuando el fiscal comprende que no logrará obtener ni una sola respuesta sincera de su parte. A partir de dicha entrevista nos trasladamos a Nueva York para conocer a Vicky, una reportera de investigación que fue de las primeras personas en interesarse en el señor Epstein, aunque no de forma romántica. La gente sabía que se codeaba con muchos famosos y que siempre estaba rodeado por mujeres muy hermosas y generalmente muy jóvenes. Vicky percibió en Jeffrey a una especie de Gatsby moderno, un hombre sumamente exitoso, atractivo y rodeado de magnates que buscaban su consejo. Cabe recordar que Jeffrey amasó su fortuna como administrador financiero de algunas de las figuras más influyentes del mundo. Sus noches transcurrían entre reuniones con personalidades ultrafamosas, incluyendo a Donald Trump, Harvey Weinstein e incluso figuras políticas de la talla de Bill Clinton. Sin embargo, en las reuniones de estos magnates millonarios que compartían consejos sobre cómo seguir siendo ricos y poderosos, existía una constante que se repetía de manera sistemática: la belleza femenina. Es en este punto donde Vicky nos relata cómo conoció a Ghislaine Maxwell, la novia de Jeffrey en aquel entonces. Se trataba de una mujer hermosa e inteligente que había estudiado en Oxford. Ella poseía numerosas conexiones gracias a su familia y utilizó cada una de ellas para brindarle a su pareja un mayor alcance en sus diversos negocios. Según el relato de Vicky, su jefe Graydon Carter le asignó la tarea de crear una columna social sobre ese tal Jeffrey Epstein del que todos hablaban, pero de quien nadie sabía realmente nada concreto. El sujeto era percibido como el Bruce Wayne de la sociedad. Aunque fuera del círculo de los ricos y poderosos, se mantenía como un absoluto misterio. Lo que comenzó como una simple columna destinada al borde de la revista, sin mayor trascendencia, se transformó en algo muy diferente cuando una de las fuentes de Vicky le comentó que conocía una historia desagradable sobre una ex empleada. Se trataba de un relato que involucraba a su hermana menor, a quien todavía le gustaban las caricaturas y que se había convertido en un asunto sumamente turbio. Sin embargo, quizás ellas estarían dispuestas a hablar con Vicky. La narrativa nos lleva a conocer a Maria Farmer, quien actualmente es artista en la ciudad de Nueva York, pero aún recuerda los eventos como si hubieran sucedido la noche anterior, aunque nunca los ha plasmado en el lienzo. Ella nos relata cómo se graduó de la Academia de Arte de Nueva York en el año 1995. Durante la exposición de graduandos, María presentó 3 cuadros inspirados en Alicia en el País de las Maravillas, que resultaron ser la gran sorpresa de la velada. Sus obras se vendieron inicialmente por la exorbitante suma de $28,000. Acto seguido, la decana de la universidad, Eileen Guggenheim, se acercó a ella, la tomó del brazo y la llevó ante Jeffrey y Ghislaine. Los presentó como amigos de la institución y grandes benefactores. Inmediatamente después, convenció a María de venderles sus pinturas a ellos por solo una fracción del precio original. Esa noche, Eileen ejerció tanta presión sobre sus hombros que María no tuvo otra opción que ceder. Terminó ganando únicamente $6,000 en lugar de los $28,000 previstos, lo cual sepultó el inicio de su carrera como artista recién graduada. Así que obtuve $6,000 en lugar de $12,000 esa noche. Jeffrey Epstein dijo: no te preocupes, haremos que valga la pena. Descuida. 2 meses después, Jeffrey se puso en contacto con ella para ofrecerle un empleo en una mansión de la calle 71, otorgándole el puesto de anfitriona. Básicamente, ella estaría parada en la puerta, como una portera glorificada sin más funciones.
Sin embargo, aunque el trabajo resultaba denigrante, por alguna razón estaba muy bien remunerado, pero venía acompañado de constantes preguntas personales por parte de Jeffrey. Él se mostraba sumamente interesado en conocer los detalles de su vida privada, especialmente si tenía hermanos, y fue así como María le habló de Anna. Su hermana menor estaba destinada a un futuro brillante, y era por ella que María trabajaba con tanto empeño. Jeffrey pareció quedar conmovido por esta historia y se ofreció de inmediato a ayudar a la joven. Se puso en contacto con Anna y le propuso un viaje de pasantías a Tailandia, con el fin de que su currículum luciera mucho más atractivo para las empresas a las que ella deseaba postular. Pero antes de partir hacia Tailandia, Anna fue invitada a México a un rancho de lujo propiedad de Ghislaine y su novio, quienes la recibieron con los brazos abiertos. Anna pensaba que esta sería una oportunidad ideal para conocer a otros jóvenes que participarían en el viaje, pero no fue así. Al día siguiente, la enviaron a Tailandia con todos los gastos pagados para que forjara su experiencia profesional. Mientras esto sucedía, María también recibía ciertos beneficios. Se alojaba en una mansión de 2.500 metros cuadrados en Ohio para concentrarse en sus pinturas, hasta que recibió la inesperada visita de Jeffrey, supuestamente interesado en su talento artístico. Luego de esa noche, María llamó a su hermana y le relató lo que había experimentado. Para su sorpresa, ella confesó haber vivido algo similar, por lo que decidieron unirse para escapar de esa vida. Acudieron al FBI y presentaron sus declaraciones formales, pero lamentablemente nada sucedió al respecto. Quiero acusar a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Conté todo lo que me pasó y me di cuenta de que me creyeron. De verdad pensé que se harían cargo de esto. Sin embargo, nunca hubo respuesta. Para el año 2002, Vicky ya había estructurado un artículo sólido sobre lo ocurrido. Sin embargo, debido a que el encargo original era una columna social, debía mostrárselo a Jeffrey y esperar su aprobación antes de publicarlo. La respuesta de Epstein fue inmediata y hostil. Manifestó que no le gustaba el artículo e incluso profirió amenazas directas contra Vicky y su familia. En aquel momento, ella estaba embarazada de gemelos y apenas una semana después, su jefe Graydon canceló la publicación del texto sin ofrecer explicación alguna. En su lugar, se publicó un artículo radicalmente distinto, colmado de halagos sobre su éxito financiero, sus nexos con la élite y sus supuestos aportes a la sociedad. En cuanto a Vicky, su carrera fue sepultada y su futuro en Vanity Fair se esfumó de la noche a la mañana. De México y Tailandia, la narrativa nos traslada ahora a Florida. Es el año 1990 y nos encontramos en la mansión privada de Jeffrey en Palm Beach, ubicada en una comunidad cerrada de millonarios que valoran la privacidad incluso más que el dinero. Allí conocemos a James Patterson, un autor de renombre que fue vecino de Jeffrey durante aquella época. Él relata que no sabía mucho sobre su vecino. De hecho, nadie en el vecindario podría afirmar que supiera algo concreto sobre sus actividades diarias. Lo único que se repetía constantemente como un mantra en la comunidad era lo obscenamente rico que era el hombre. Poseía mansiones en Florida, Nueva York, México y se encontraba en pleno proceso de expansión hacia el Caribe. Incluso circulaban rumores de que era dueño de 2 aviones privados y uno comercial, donde supuestamente organizaba fiestas en las alturas. Para continuar con el relato, regresamos al nivel del suelo, específicamente al departamento de policía de Palm Beach, donde conocemos a Michael Reiter, quien fue jefe del departamento desde el año 2001 hasta el 2009. Durante su primer año de servicio como jefe, Michael relata que Jeffrey le hizo una visita inesperada en su oficina. En dicho encuentro, se ofreció a donar equipo policial por un valor de $100,000 y luego se marchó. Según Michael, la conversación no duró más de 3 minutos. Simplemente le agradeció por su generoso donativo y Jeffrey se retiró sin más preámbulos. Conocí a Jeffrey Epstein alrededor de 2001. Epstein me visitó en mi oficina para hablar de hacer una donación de equipo al departamento de policía, que era casi de $100,000. Durante los años siguientes, los vecinos llamaron a la comisaría para reportar ruidos fuertes y mujeres que salían de la propiedad a mitad de la noche. Michael dio seguimiento a estas denuncias e interceptó a varias de ellas en la calle, pero ninguna declaró nada incriminatorio. Todas alegaban ser empleadas domésticas, por lo que la policía decidió dejarlo en paz. Pero en 2005 algo cambió. Una pelea entre 2 niñas en una escuela local terminó en un reporte en la comisaría, después de que a una de ellas se le cayeran cerca de $300 en efectivo al suelo durante el altercado. La madre de la menor interrogó a su hija y ambas prestaron su declaración ante la policía. Ante esto, Michael asignó a uno de sus detectives para que rastreara el origen del dinero. Lo que encontró fueron docenas de testimonios de otras jóvenes que relataban exactamente lo mismo que Anna había vivido en 1995. Era el mismo modus operandi, solo
solo que habían transcurrido más de 10 años y el número de participantes se había incrementado de forma exponencial, lo que derivó en una investigación exhaustiva durante los siguientes 90 días. En este punto conocemos a Michelle Licata, una de las testigos más importantes del caso. Ella llegó a ese mundo a través de una amiga, quien la contactó ofreciéndole una solución para conseguir dinero para su familia en Navidad. Ese día su vida cambió por completo y jamás volvió a ser la misma. En aproximadamente 20 minutos, su inocencia, su pasión y sus ganas de ver el mundo con otros ojos se esfumaron para siempre. Al final, solo quedaron $200 sobre una mesa para ella. Uno de los aspectos que funcionaba a la perfección en este modus operandi era la existencia de West Palm Beach, una comunidad que representaba un contraste absoluto con la zona de los ricos. Aquí residían las personas que llegaron en busca del éxito pero no lo alcanzaron. Se trataba de una zona poblada por gente de escasos recursos que apenas lograba llegar a fin de mes y cuyas familias estaban dispuestas a casi cualquier cosa por obtener algo de dinero extra. Separada de las mansiones de lujo únicamente por un puente y un trayecto de aproximadamente 30 minutos, esta ubicación proveía un flujo constante e inagotable de mujeres que solo deseaban una pequeña probada de la vida que aquellos magnates llevaban. El puente funcionaba como una puerta al paraíso disfrazada de infierno. Las jóvenes pasaban de una zona deprimida y difícil de sobrellevar a un conjunto residencial con mansiones impecables en cuestión de minutos. No había nada que se comparara con tal nivel de sugestión. Mientras esto ocurría con muchas otras mujeres, Michael continuaba su investigación. Intentó entrevistar a antiguos empleados de la casa, pero ninguno aceptó declarar por temor a represalias. Jeffrey no solo era inteligente, sino también malvado y calculador. Sin embargo, poseía un narcisismo extremo, y si algo sabía Michael sobre el narcisismo, es que te hace sentir invencible y te empuja a cometer errores. Luego de 3 meses de vigilancia, Michael descubrió un boletín de notas académicas en la basura de la propiedad, el cual lo condujo a la escuela secundaria de West Palm Beach. Allí, algunos estudiantes señalaron que una joven recibía flores sumamente costosas de vez en cuando. Su nombre era Hayley Robson. Ella relató a los oficiales que la casa estaba repleta de pinturas inapropiadas para todo público y admitió haber pasado por el mismo ritual de iniciación a cambio de $200. Sin embargo, Hayley escaló rápidamente dentro de la organización. En lugar de realizar el trabajo ella misma, recibía el mismo pago simplemente por conseguir que alguien más lo hiciera. En su historial, admitió haber reclutado a un mínimo de 24 personas, por lo que amasó una cantidad de $4,800. Fue gracias a reclutadoras como Hayley que Jeffrey construyó su imperio en Palm Beach. Se volvió adicto a estos servicios y recibía visitas al menos 4 veces al día. Reclutaba chicas que eran mis amigas. Las llevaba a la habitación y luego me iba. Cuando las chicas se iban, Jeffrey salía a pagarme. Tras años de impunidad, Michael consiguió finalmente una orden de registro para la mansión el 20 de octubre de 2005. La policía cayó como un enjambre sobre la propiedad, pero aunque los relatos sobre las pinturas perturbadoras resultaron ser ciertos, los agentes se encontraron con algo que no esperaban en absoluto, absolutamente nada. La casa estaba completamente vacía de efectos personales. Había computadoras, pero los discos duros habían desaparecido, al igual que el sistema de vigilancia. Michael no sabía cómo ni cuándo ocurrió, pero resultaba obvio que alguien los había delatado y que habían llegado demasiado tarde. Decidido a no abandonar la propiedad sin algo sólido, Michael lo puso todo patas arriba hasta que encontró una especie de cuaderno de citas con anotaciones detalladas. Se creía que pertenecía a la novia de Jeffrey, Ghislaine Maxwell, quien se encargaba de gestionar rigurosamente el calendario de visitas. Esta pieza de información fue entregada a Sigrid McCauley, una abogada local que se esforzó en ponerse en contacto con los nombres que figuraban en el cuaderno, convirtiéndose en la representante legal de muchas de las clientas de Jeffrey en Palm Beach. Otras mujeres, por alguna razón, se pusieron del lado de Jeffrey, afirmaban tener sentimientos profundos por él e incluso aseguraban tener fecha para una supuesta boda que nunca se llevaría a cabo. Para Michael, el poder de su gestión era sencillamente macabro y por eso jamás se rindió. Desde el día que hallaron el cuaderno, el nombre de Ghislaine Maxwell comenzó a resonar en los departamentos de policía. Ella era una mujer exitosa y culta, de cuna inglesa y poseedora de un carisma excepcional. Varias veces se la vio acompañada de Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Ella era la verdadera artífice de todo contacto con las mujeres para Jeffrey. Luego de lo ocurrido en Palm Beach, algo cambió en el modus operandi y los protagonistas buscaron a alguien más para trabajar a tiempo completo. En esta parte de la historia es donde entra Virginia, quien poseía un pasado tortuoso y vio la oferta de Ghislaine como una oportunidad única. Aunque su entrevista inicial con Jeffrey fue idéntica a las cientos de sesiones anteriores que él había llevado a cabo en su mansión, con Virginia la situación fue un poco diferente, ya que Ghislaine decidió participar activamente. Tras aquel encuentro, la contrataron de forma permanente. Virginia se encargaba de las tareas
tareas del hogar, asistía a Jeffrey con su vestimenta y lo acompañaba a todos lados. Durante un tiempo, ella disfrutó de todas las actividades exclusivas de los ricos y poderosos, viajes en yates, cenas sumamente costosas y vacaciones de lujo por todo el mundo. Sin embargo, a través de esos viajes, conoció a muchos otros socios de Jeffrey, que se beneficiaron de su presencia en todos los sentidos. Virginia comenzó a sentirse atrapada en un infierno disfrazado de paraíso, sometida a un control férreo basado en promesas de un futuro brillante que nunca llegaría. Simultáneamente, Michael continuaba su camino para desentrañar la verdad. Había recopilado ya al menos 40 declaraciones de antiguas clientas y consideró que era el momento oportuno para contactar al fiscal del distrito, Barry Kreischer, con el fin de abrir un caso formal y solicitar una orden de aprehensión. No obstante, cuando Barry realizó la solicitud, se topó con un muro impenetrable erigido por el equipo legal de Jeffrey, el cual incluía a los 8 mejores abogados del mundo. Entre ellos destacaba Alan Dershowitz, quien actuaba como líder del grupo. Su trayectoria incluía la representación de figuras como Mike Tyson o J. Simpson y algunos de los casos más controversiales de la última década. Dershowitz es un hombre acostumbrado a estar bajo el foco del escrutinio público sin inmutarse, soporta la presión y obtiene resultados, razón por la cual Jeffrey lo eligió para su defensa. Este equipo inició una serie de investigaciones exhaustivas contra Michael y todo su grupo de detectives, siguiéndolos durante meses en busca de cualquier detalle oscuro de su pasado. Algunos oficiales mencionaron incluso haber visto a personas revisando la basura de la comisaría, lo que obligó a Michael a resguardar toda la evidencia sobre Jeffrey en un respaldo físico, lejos de las computadoras. En 2006, Barry cambió drásticamente su posición. A pesar de haberle asegurado previamente a Michael que sería un caso sencillo, su parecer dio un giro absoluto y de una semana a otra lo calificó como un caso imposible. Finalmente, la fiscalía presentó un solo cargo contra Jeffrey. Sus abogados destrozaron la solicitud y su cliente quedó en libertad tras pagar una fianza minúscula. Las 40 clientas que estaban dispuestas a dar su versión de los hechos fueron moralmente destrozadas, al igual que el equipo de Michael, lo que sepultó sus intenciones y empeoró sus vidas casi al instante. Los abogados no solo buscaban liberar a su cliente, sino enviar un mensaje contundente sobre lo que sucede cuando se les lleva la contraria. Muchas de ellas perdieron sus empleos y fueron ridiculizadas. Aquello que habían intentado olvidar años atrás regresó con una fuerza devastadora. Tras la traición de Barry, Michael sintió que no podía continuar la investigación a través de la fiscalía local, por lo que entregó toda la evidencia directamente al FBI. Fueron ellos quienes localizaron una vez más a Maria Farmer y a Anna en Nueva York. Ellas no habían desistido en su búsqueda de justicia, pero en cuanto el FBI se involucró, sus vidas se tornaron aún más difíciles. Una tarde, Maria recibió una llamada de Ghislaine, quien la amenazó con arruinar su existencia. Le aseguró que conocía su trabajo, sus rutas y sus debilidades, y que planeaba usarlas para dañarla. Ghislaine llamó y dijo que iba a quemar mi arte y que iba a destruir mi carrera. Dijo que tenía que cuidarme. Maria se mudó de inmediato, pero pocos días después de instalarse volvía a recibir la misma llamada. Esta situación se prolongó durante años hasta que el FBI logró contactarla nuevamente. Para aquel entonces, Maria vivía refugiada en las montañas. Se había cambiado el nombre y el aspecto de su cabello, borrando cualquier contacto con el mundo exterior. Ella se puso en contacto con Anna y juntas viajaron a Miami para prestar su declaración en las oficinas centrales del FBI. Posteriormente se comunicaron con Sigrid, quien había estado esperando este momento con ansias y ya tenía listos los contactos de sus clientas para cooperar plenamente. Entre los contactos de Sigrid figuraba Courtney Wild, una joven que inicialmente había interpretado la situación de una forma completamente distinta. Para ella, Jeffrey era su salvador, pues la había rescatado de una vida miserable y al desempeñarse como una de sus reclutadoras, disfrutaba de una existencia con la que muchas otras solo soñaban. No obstante, cuando Courtney leyó los informes de las más de 60 clientas que ella misma había conseguido para Jeffrey, su corazón dio un vuelco al comprender el daño que realmente había causado. Amigas cercanas, y eso me hizo cambiar de parecer. Tuve emociones de culpa, vergüenza, asco. Fue traumático. Este hallazgo la hizo cambiar de parecer de inmediato y decidió ponerse del lado de las clientas. Todos los investigadores coincidían en un punto. Ghislaine era la cara perfecta para la cima de la pirámide. Era una persona carismática y jovial, capaz de venderle hielo a un esquimal. Ninguna de las mujeres tuvo oportunidad ante ella y su extraordinario poder de convencimiento. Ghislaine provenía de un imperio de medios en Inglaterra. Su padre, Robert Maxwell, fue dueño de varios periódicos, pero también un timador que murió en circunstancias turbias. Debido a esto, ella y su madre llegaron a América conservando un nombre elegante y un apellido respetable pero sin dinero alguno.
Quizás por esto su lealtad hacia Jeffrey era inquebrantable. Él era su balsa en un mar desconocido y ella estaba dispuesta a hundirse con tal de que él saliera airoso. A raíz de la investigación sobre su pasado, algunas personas se obsesionaron con descubrir la verdadera fuente de su riqueza. Es aquí donde la narrativa nos presenta a Steven Hoffenberg, ex socio, mentor y amigo cercano de Jeffrey. En el año 1986, Steven era el presidente de Towers Financial Corporation, la empresa que le brindó a Jeffrey la oportunidad de convertirse en millonario. Fue Steven quien lo entrevistó, aunque admite que ese día fue Epstein quien realmente llevó el hilo de las preguntas. Por primera vez en su vida, Steven se sintió fuera de su zona de confort, cayó rendido ante los encantos de Jeffrey. Entrevisté a Jeffrey Epstein y él tomó el control de la entrevista. Tiene un don extraordinario. Controla a las personas que conoce y las manipula completamente con su carisma. Era un vendedor extraordinario que sabía perfectamente cómo adaptar su carisma y sus palabras para cada individuo, logrando manipularlos para conseguir exactamente lo que quería. Ese mismo año, Jeffrey y Steven llevaron a cabo una estafa Ponzi que arrebató a personas inocentes la suma de $460 millones. Steven aceptó los cargos y pasó los siguientes 20 años de su vida en una prisión federal, pero Jeffrey no cumplió ni un solo día de condena. Le aseguró a Steven que era testigo del Departamento de Defensa y que ellos lo respaldaban. Steven creyó esta mentira por completo, cargó con la culpa y la sentencia, pagando con 2 décadas de su vida el error de haber confiado en un narcisista manipulador. Es aquí donde la historia involucra a Leslie Wexner, el dueño de la mansión en Ohio donde, hace tantos años, María se tomó aquellas vacaciones para pintar. Leslie era propietario de innumerables tiendas de ropa que pasaron a ser marcas de primer nivel, tales como Victoria's Secret y Abercrombie y Fitch. Leslie se convirtió en el blanco perfecto para Jeffrey. Nadie sabe aún cómo logró que Wexner le firmara un poder notarial, pero en solo unos años, Jeffrey había transformado su parte del esquema Ponzi en una fortuna de miles de millones de dólares. Steven recuerda que en una ocasión Jeffrey le confesó que Leslie lo adoraba, se sentía fascinado por su personalidad y eso lo hacía fácilmente manipulable. Para el año 2006, Jeffrey había amasado una fortuna de $1.300 millones, aunque Leslie solo reportó a las autoridades que Epstein le había robado 46 millones, razón por la cual cortaron sus lazos comerciales. En el 2019, Leslie Wexner emitió una declaración pública donde admitía sentir náuseas al pensar que había sido manipulado de tal forma por una mente enferma. Me da vergüenza haber sido cercano a él. Sin embargo, no ofreció más detalles sobre su relación con Jeffrey, ni sobre si alguna vez se involucraron en algo más que negocios. Lo que sí mencionó fue que, en más de una ocasión, se enteró de que Jeffrey se hacía pasar por cazatalentos de Victoria's Secret para entrevistar a mujeres. Entre sus contrataciones figuraba Alicia Garden, quien presentó un reporte policial sobre lo sucedido que jamás procedió. Mientras eso pasaba, Jeffrey se labraba una reputación intachable gracias a su inmensa fortuna, pero al mismo tiempo, personas que trabajaban para él seguían y vigilaban de cerca a sus antiguas clientas. El objetivo era someterlas a una especie de psicoterror que evitara que se atrevieran a declarar. Para el año 2008, todos los involucrados en la investigación habían logrado armar un caso sólido. Sin embargo, en un instante, el fiscal Alexander Acosta, quien estaba a cargo de la decisión final, desestimó el caso y se negó rotundamente a dar entrevistas sobre su postura. Spencer Kubin, representante legal de las clientas de Jeffrey, se mostró sumamente molesto con la decisión del fiscal. Durante años había dedicado su máximo esfuerzo a descifrar la psique de Epstein para lograr quebrarlo finalmente en el juzgado, pero ese momento parecía que jamás llegaría. Todo cambió una mañana, cuando Jeffrey Epstein y su ejército de abogados hicieron acto de presencia en la corte para una reunión sin precedentes de la que nadie tenía conocimiento previo. En menos de una hora se llevó a cabo una sesión en la que él aceptó los cargos y fue condenado a tan solo 18 meses en la correccional de Palm Beach. Para la comunidad entera resulta inexplicable cómo Acosta pudo aceptar este tipo de trato, además de haberle otorgado un acuerdo que lo protege de futuras investigaciones por los mismos cargos que involucren a las mismas personas. Sus encuentros con las clientas habían sido sepultados por un fiscal respetado de la comunidad que se negó a dar respuesta alguna a los medios. Sin embargo, Alan demostró que el trato había sido firmado y aceptado por otros 4 miembros de la fiscalía e incluso por algunos altos funcionarios del gobierno estadounidense. Al final, Jeffrey cobró los suficientes favores para salir airoso de la situación y lapidó su supuesta culpa mediante pagos económicos a sus clientas. Para muchos, su sentencia fue una burla, especialmente cuando los rumores sobre sus condiciones en prisión se hicieron públicos. Contaba con lujos y comodidades,
autoridades y tras solo 3 meses se le permitió abandonar el recinto para atender sus negocios de 8 a.m. a 6 p.m. con la única condición de regresar a esa hora para dormir en su celda. Durante su estancia, Jeffrey pagó cerca de $128,000 en diversas prerrogativas. A los 13 meses se le concedió la libertad condicional y no tardó ni 48 horas en quebrantarla. Viajó a Miami y luego a su isla, escapando de su propia casa oculto en el maletero de su auto. No obstante, su influencia y poder alcanzaban un nivel tal que los oficiales de libertad condicional ni siquiera se molestaban en perder el tiempo redactando reportes, pues sabían que estos serían ignorados de forma sistemática. Desde ese día, las personas involucradas unieron fuerzas, así como Michael pasó por encima de Barry en el pasado y acudió al FBI. Ahora ellos harían lo mismo para solicitar un juicio federal. Se descubrió que Acosta mantuvo reuniones secretas con los abogados de Epstein en una suite de $16,000 la noche en el Hotel Marriott, además de sostener conversaciones fuera de su correo laboral oficial. Fue Sarah Ransom quien le reveló al mundo que los negocios de Jeffrey Epstein y su imperio de reclutadoras tenían un alcance internacional. Ella viajó desde España hasta las Islas Vírgenes para visitar su isla privada. Allí conocemos a Steve Cooley, quien fue el encargado de mantenimiento desde 1999 hasta 2006. Fue él quien se ocupó de convertir la isla en un palacio de la privacidad, dotándola de su propia red móvil encriptada. Steve recuerda haber presenciado y confirmado los rumores, pero como todos los empleados de la isla, estaba bajo el yugo psicológico que caracterizaba a su jefe. No obstante, admite haber visto a figuras importantes, tales como Bill Clinton y el príncipe Andrés. Otra vez vi a Bill Clinton sentado con Jeffrey en el área del pórtico. Cuando vi al príncipe Andrés, estaba cerca de la piscina. Estaba con una chica desconocida para mí. Era joven, no tenía sostén. Virginia, quien era la mano derecha de Ghislaine en aquel momento, relata que muchas personalidades asistían para cenar o en reuniones de negocios, aunque no todos se quedaban para las fiestas. Sarah confiesa que, durante sus múltiples visitas a la isla, pudo notar que todos en el aeropuerto, los servicios de taxis y los conductores conocían los negocios de Jeffrey, pero nadie hacía nada al respecto. Ella nos muestra el sitio por el que pensó escapar en más de una ocasión, luego de que Jeffrey pidiera verla 3 veces el mismo día para una supuesta charla sobre su futuro. Esta área me recuerda la tarde cuando traté de escapar de la isla, después de haber sido violada 3 veces ese día. Lo siento. Como él solía llamarlas. Durante un viaje a África, Chaunte relata que pudo estar en presencia de celebridades como Chris Tucker, Kevin Spacey y Bill Clinton, este último un invitado recurrente en la isla. Se suponía que el viaje sería una oportunidad para recaudar fondos en la lucha contra el SIDA, pero el ambiente no se sentía de esa forma en absoluto. Al regresar de África, Ghislaine se reunió con Chaunte para hablar sobre su hermana menor. Se ofreció a enviarla a España para que cumpliera su sueño de ser traductora y ella aceptó, engatusada por la vida de lujos que les ofrecían. No fue sino hasta 2 años después cuando la joven regresó con un desorden alimenticio y una depresión marcada, cuadros que Ghislaine enmascaró como simple cansancio por el viaje antes de separarlas en departamentos diferentes. En cuanto tuvo la oportunidad de hablar en privado con su hermana, ella le relató que Jeffrey había sido sumamente brusco. Además, durante una fiesta, él le presentó a Harvey Weinstein, quien, en sus palabras, era una persona desagradable. Para Sarah, sus vínculos con Jeffrey terminaron 9 meses después de conocerlo. Se marchó a España para iniciar una vida fuera de su alcance. En ese momento, Jeffrey estaba ocupado con su reciente liberación y enfocaba sus esfuerzos en limpiar su imagen, donando grandes cantidades de dinero a causas nobles y organizaciones sin fines de lucro. Para Virginia, el momento definitivo de escapar llegó cuando Ghislaine le comentó su idea de tener un hijo. Sin embargo, ella no deseaba pasar por el proceso del embarazo y esperaba que Virginia pudiera hacerlo en su lugar. Ante tal proposición, Virginia le pidió la oportunidad de obtener un título como masajista, por lo que Ghislaine decidió enviarla a Tailandia. Allí conoció a Robert y se enamoró profundamente. Al confiarle su difícil predicamento, él no dudó ni un segundo en pedirle matrimonio y mudarse con ella a Australia, para alejarla definitivamente de ese mundo oscuro. Luego de muchos años de absoluto silencio, fue Virginia quien regresó para agitar las aguas una vez más con el relato de la noche en que conoció al príncipe Andrés de la mano de Jeffrey. Para Sigrid, Virginia representaba su caso más sólido. Su nivel de conocimiento sobre las actividades internas iba mucho más allá del resto, pues había sido consultora de Ghislaine y conoció, de la misma forma que al príncipe, a sus abogados y a altos miembros de la élite. Para el año 2017, el mundo estalló con el movimiento #MeToo, el cual otorgó voz a todas aquellas mujeres que habían sido ignoradas sistemáticamente
dramáticamente. Esto revivió el interés por el misterioso acuerdo de Acosta y se llevó a cabo una nueva revisión integral de todo el caso. Menos de un año después, Acosta fue destituido de su puesto al revelarse que el trato había sido secreto y estaba rodeado de un misticismo confabulador, lo que provocó la reapertura inmediata del caso. Sin embargo, ahora todo el proceso se llevaría a cabo en Nueva York, donde la influencia legal era mucho mayor y las leyes eran más claras que en el Caribe o en el extranjero, lugares donde Jeffrey mantenía conexiones que el gobierno aún desconocía. Su arresto se convirtió en un evento público a nivel mundial. La noticia acaparó todos los noticieros y las mujeres que él había conocido a lo largo de los años acudieron juntas para brindar su testimonio. Con la orden de arresto emitida, sus propiedades fueron allanadas y las autoridades encontraron cientos de cintas y miles de fotografías que documentaban sus actividades en todas sus residencias, provenientes tanto de cámaras personales como del sistema de seguridad y cámaras ocultas. Bill Clinton fue mencionado al menos 26 veces en los registros de vuelo hacia la isla. Por su parte, el príncipe Andrés negó todas las acusaciones y juró jamás haber conocido a Virginia, a pesar de la existencia de una fotografía que los muestra juntos y de que Steve, el encargado de mantenimiento, declaró haberlos visto en la piscina de la isla. Durante el juicio, las pruebas resultaron abrumadoras. Sus abogados llegaron a ofrecer $500 millones para obtener una fianza, pero el intento fracasó cuando los fiscales demostraron que Jeffrey poseía pasaportes falsos y una gran cantidad de diamantes con la clara intención de huir del país. Sin embargo, la historia tuvo un final amargo. El 10 de agosto de 2019, Jeffrey fue encontrado muerto en su celda privada. Todo indica que se quitó la vida, dejando inconcluso su juicio y entregando solo una justicia parcial para las cientos o quizás miles de mujeres que conoció a lo largo de su vida. Para el mundo, el hecho de que esto ocurriera resultó inconcebible, que en una de las prisiones más resguardadas, eficientes y vigiladas del mundo todo fallara de forma tan perfecta. Simplemente no encaja. Aunque se ordenó una investigación exhaustiva para descubrir qué ocurrió y cómo las condiciones permitieron tal desenlace, la resolución definitiva jamás llegó. Jeffrey murió llevándose consigo los nombres de sus socios, allegados y miembros de la élite que alguna vez recibieron un favor de su parte. Los forenses indicaron que las fracturas en su cuello requerían una fuerza mucho mayor a la que una persona puede ejercer sobre sí misma, por lo que la causa de muerte no pudo ser determinada con exactitud. Tras su fallecimiento, el gobierno descubrió que todo su dinero había sido trasladado a las Islas Vírgenes apenas 48 horas antes de que fuera hallado sin vida. Dejó todo en un fideicomiso a nombre de su hermano, sumando más de $577 millones solo en propiedades. Esto representó su venganza final contra todas sus antiguas clientas, empleados y colaboradores, quienes no recibieron ni un centavo tras una lucha de años por alcanzar la justicia. Debido a que legalmente no se puede juzgar a un muerto, el juez Richard Berman llevó a cabo una audiencia especial para todas las mujeres, donde escuchó sus testimonios individualmente. En esa sala les otorgó el respeto que merecían y les devolvió una pequeña parte de la esperanza en un sistema judicial que hasta ese momento les había fallado. El documental concluye con los retratos de las sobrevivientes realizados por María, mientras escuchamos relatos sobre sus vidas actuales y sus constantes esfuerzos por dejar este oscuro pasado atrás y finalmente vivir en libertad.